Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver medidas de dispersión. Cuando hablamos de dispersión es alejar todo, es prácticamente alejamiento de los valores de los datos en relación a un valor. Medidas de dispersión ya sean absolutas o relativas. Cuando hablamos de una medida de dispersión como en este ejemplo, podemos ver acá que tenemos una estadía de población como tal de 1, 2, 3, 4, 5 datos, dentro de los cuales vamos a encontrar lo que es la parte de la mediana, que en este caso llega a ser el 7. Si vemos acá en nuestra curva, vamos a encontrar esa medida de dispersión, en este caso el número 7, que se va a encontrar entre los números de 3 y 11. Estos datos que vamos a observar son datos que me van a mencionar que la distancia del valor máximo, que en este caso es 11, y el valor mínimo, en este caso es 3, van a tener 8 valores dentro de este rango de números que presenta, al igual que en este ejemplo. Pero lo que nos interesa saber a nosotros es la varianza de diferentes datos que podemos sacar. Para esto vamos a observar que en la parte de las absolutas tenemos lo que va a ser una cifra fría, que más adelante esta cifra va a tener correlación con lo que es el rango. La varianza. La varianza es el promedio de los cuadrados de las desviaciones medidas alrededor de la media. Es por eso que habíamos llevado mediana, media aritmética y lo que es moda. Pero en este caso, en varianza, vamos a poder observar que tengo la varianza poblacional y la muestral. La única diferencia entre estas dos es que vamos a restar -1 en la parte muestral. Quiere decir que no vamos a tomar toda la parte total. Si en este caso es 20, va a ser 20 menos 1. Si es 19, 19 menos 1. Porque nos están pidiendo solo la parte muestral de esta varianza. Pero en el caso de que yo tenga una varianza poblacional como la del censo, vamos a utilizar toda la cantidad. Para realizar lo que es desviación estándar, yo necesito sacar primero varianza. Y posterior a eso, recién podré sacar la desviación estándar. Y posterior a esta desviación estándar, podré sacar también lo que es la coeficiencia de variación. Pero en la varianza, un dato que no debemos olvidar es sacar este promedio, que en este caso es 6.4. ¿Por qué he sacado el promedio de 6.4? Porque al tener las edades de estos datos simples, que no están en tabla, no se encuentran tabulados, simplemente realizo la suma y la divido sobre la cantidad. 5, 6, 6, 7, 8. Sumo y lo divido sobre 3, 4, 5. La cantidad que me salió en mi promedio es 6.4. La suma de todo lo que hemos visto acá y la división sobre 5. ¿Qué sucede después? Tengo que sacar la varianza. Para eso utilizo esta fórmula, donde acá va a estar representado por sigma. Y la sumatoria tanto de mi promedio, o en este caso del promedio que yo he sacado con estos datos, que es 6,4 menos... Y acá vamos a colocar lo que es, en sí es la resta de los números o de las cantidades que tenemos en la operación. Que esto va a estar elevado al cuadrado. Entonces, para realizar esta primera operación, copio y reemplazo datos. Acá voy a colocar 5. 5 que corresponde a este 5. Menos 6.4 que es el promedio. Más, porque recordemos que tenemos que sacar de todos los datos que tengo acá, no solo de uno. Vamos a ver que es el 6 nuestro siguiente dato. Pero este 6 se repite 2 veces, entonces tengo que multiplicar por 2. Entonces 2 por, entre paréntesis 6, porque tengo aquí el dato 6 menos 6.4, que en este caso vuelve a ser mi promedio. Todo esto tiene que estar elevado a la exponencial 2. Y así sucesivamente de cada uno de ellos voy realizando para saber exactamente cuánto es mi varianza. Lo divido sobre la cantidad que me pide acá. Acá no estoy realizando lo que es una varianza poblacional,
de muestra, es decir, no me está pidiendo de la muestra, solo de la población total. Entonces se queda con 5. Realizo las operaciones, lo divido y me sale 1.04. Esto llega a ser mi varianza poblacional. Vámonos con la varianza muestral. Si nos damos cuenta es lo mismo. Es prácticamente lo mismo, pero la única diferencia acá es simplemente la resta de mi población, que en teoría era 5, pero como me está pidiendo muestral va a ser menos 1. Acá realizo la operación, las sumas correspondientes y mi resultado es 1.3. Para yo sacar varianza, tengo que saber que puede existir varianza para datos no agrupados. En este caso tenemos este ejemplo, donde claramente podemos observar que tengo datos que no están tabulados, no se encuentran en tabla, son datos simples. Y lo primero que hago es encontrar el promedio. El promedio es la suma de todos estos datos sobre la división de la cantidad. En este caso, sumo todo lo que tengo de mis datos y lo divido sobre 14, porque son 14 datos que presentan. La división me da el resultado de 5.86. Entonces, este 5.86 es mi promedio. Esto me sirve para encontrar la varianza. Reemplazo en mi fórmula que hace un momentito habíamos visto. Y como les había mencionado, en este caso voy a ver el 3. 3, ese es el dato que me pide inicialmente, menos mi promedio que me salió era 5.86 y se eleva al cuadrado. Tengo que hacer lo mismo para cada dato que tenga. En este caso 4. Pero reviso acá y tengo 2 veces 4. Entonces multiplico por 2 porque son 2 veces 4. Menos 5.86, que eso viene a ser mi promedio, elevado al cuadrado. Y así sucesivamente con todos mis datos hasta terminar los datos. Lo divido sobre la cantidad y acá solamente me está pidiendo la varianza poblacional. No me está pidiendo la muestral, entonces simplemente va a ser 14. Posterior a eso, el resultado que me sale, reemplazando y haciendo los cuadrados en la calculadora, me sale 2.06. Es importante que en esta parte realicemos todo el procedimiento que están observando, porque si yo lo hago directamente, el resultado muchas veces se altera porque manejamos signos negativos. Entonces es importante que realices todo el procedimiento para que no varíe tu resultado. Vámonos con desviación estándar. Una vez que ya he sacado en este caso la raíz, el resultado de variación, desviación estándar no es nada más que la raíz de la variación. En este caso voy a tomar el mismo ejemplo que ya habíamos realizado, pues ya saqué ahí mi varianza. Y como les dije hace un momento, necesito sacar este resultado de varianza para poder yo recién saber en este caso qué es lo que, cuál es mi desviación estándar. Esta es la fórmula donde solamente se lo eleva al cuadrado. En este caso me salió 2.06 del anterior que habíamos sacado y mi resultado es 1.44. Simplemente la elevación, en este caso a la raíz del dato de la varianza. Algo que es importante acá es que corroboremos este dato. Para sacar desviación estándar necesito sí o sí sacar la varianza. Recordemos lo que en colegio nos enseñaban. Cualquier número negativo elevado al exponente siempre resulta un número positivo. Por regla de signos, cuando tengo dos menos por menos siempre va a ser el signo positivo. Entonces, es importante que cuando se eleva al exponente par siempre va a resultar positivo. Pero si está al exponente impar siempre va a ser negativo. Es por eso que tenemos que realizar toda la fórmula y desarrollarlo. Cuando hablamos de desviación media vamos a hablar de esta fórmula que ustedes pueden observar acá. Se ve que este sigma representa en la parte minúscula lo que es sigma como tal, pero si yo lo coloco como mayúscula, que llega a ser esta E, se llega a expresar como sumatoria. La N, que ya sabemos, es la suma de todos los valores, o sea, en sí todos los datos que tengo, y prácticamente es el reemplazo tanto de lo que es que va a ser el promedio, y los datos que voy presentando me presentan en la operación. Ahora vamos a ver en este caso en desviación media.
Acá, algo que es importante es que, como les había mencionado, reemplazo estos datos, pero lo más importante que me interesa es, al momento de reemplazar los datos, lo que tengo que hacer es prácticamente realizar la operación. Pero, ¿por qué? Porque en este caso, si lo meto directo a la calculadora, estos datos me llegan a dar el 0. Entonces no me conviene, porque 0 no me dice nada, 0 no me da ningún tipo de dato. Entonces tenemos que realizar sí o sí la desviación media por partes. Por ejemplo, acá ya hemos ordenado. Acá tengo lo que son los datos, cuántas veces se encuentran estos datos, y esto lo voy a meter a la calculadora, pero realizando uno por uno. Para esto mi desviación media me llega a salir 2,4. Y los días de mi promedio son 7 días por la suma de todos estos y la división de estos 5 datos. Ok, ahora sí vámonos a la parte de la varianza, pero para datos agrupados. Esta parte es importante, pero si observamos tenemos acá datos simples en la tabla, es decir, no presenta datos con intervalos, ¿ya? Ok, vamos a empezar. Acá tengo un ejercicio donde me menciona que tengo las edades de 13, 14, 15, 16, 17, 18. Acá tengo lo que es la frecuencia absoluta de estas edades. Y acá está la fórmula que ya habíamos visto en anterioridad. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer acá es prácticamente sacar el promedio. Es el primer paso. Y el promedio lo hallábamos con esta fórmula que era X por F, frecuencia absoluta. Simplemente lo que realizo es la multiplicación de 13 por 3, que me va a salir 39. 14 por 15, 210. 15 por 23, 345, 16 por 10, 160, 17 por 5, 85, 18 por 4, 42. Y si nos damos cuenta, la suma de todo esto nos da 911. Pero ese no es mi promedio. Mi promedio es realizar la siguiente operación. 911 dividido entre 60, porque recordemos que son 60 los datos que tienen, va a ser 15.18. Entonces, como yo tengo ya en este caso mi promedio, paso al paso 2. El paso 2 me indica que tengo que realizar esta parte de la columna que estoy señalando. ¿Cómo lo voy a realizar? Este 13 que ustedes están observando de las edades, voy a restar por este 15,18. Al momento de restar y elevarlo a su exponencial, es decir, al cuadrado, me va a salir un resultado. En este caso me ha salido 4.7524. Y este 4.7524 pues coloco en esta tabla. Tengo que realizar lo mismo para todos, es decir, 14. En este caso tengo que restar con 15.18. Y este 15.18 al momento de restar, lo que voy a realizar es elevarlo al cuadrado, esto todo en la calculadora, y me va a salir un dato. En este caso el dato es 1.3924. Tengo que realizar lo mismo, 15 menos 15.18 y todo esto elevado al cuadrado, me va a salir un resultado que va a ser 0,0324. Y así sucesivamente con todos mis datos. Posterior a eso, una vez que yo ya saco todos los datos, tengo que llegar a sumar. Pero para eso tengo que ver que también me dice que tengo que multiplicar por F, que es frecuencia absoluta. Entonces acá lo que realizo sencillamente es multiplicación de este resultado que ya había sacado de toda esta fila de resultados por F, que es frecuencia absoluta. Entonces 4.7524 lo multiplico por 3 y me sale 14.2572. 1039.24 lo voy a multiplicar por 15 y me sale 20.886. 0,0324 lo voy a multiplicar por 23 y me sale este resultado. Estos resultados que me están saliendo están ya siendo multiplicados por la frecuencia absoluta. Más adelante, estos que estoy señalando en este cuadro, se llega a sumar totalmente y la suma que me da total es 90.984. Es decir, de esta suma tengo que sumar y me va a salir un resultado. Ese resultado que me ha salido, simplemente voy a reemplazar en lo último que me dice en la fórmula,
que es 90.984, dividido entre 60, porque recordemos que ya hice toda esta parte de la fórmula, pero en este caso no lo he dividido sobre la cantidad, en este caso de mi población. Tengo que utilizar acá la población total porque me está pidiendo la varianza poblacional, no me está pidiendo muestral, entonces no se resta. Mi varianza es, mi dato poblacional de la varianza poblacional que me está pidiendo en la cantidad que es el número de datos es 60, entonces lo divido sobre 60. El dato que me sale, si meto esto a la calculadora, es 1.5164. La manera correcta de expresar este resultado es colocando lo que te está pidiendo tu operación, que en este caso es las edades, y acá es 1.5164 años, y colocar al cuadrado, es decir, al cuadrado, ¿ya? No olvidarnos del cuadrado, es importante. Pero si me pidiera, en este caso, varianza muestral, dice que n debo restar con -1. Acá simplemente si me pediría en algún caso muestral, este 60 que yo había colocado de acá, lo voy a restar -1 y esto meto a la calculadora y me va a salir un resultado que, si se dan cuenta, no varía mucho, pero depende mucho si te piden muestral o si te piden poblacional. Entonces vámonos con la desviación estándar. La desviación estándar no es nada más que, en este caso, la raíz cuadrada de la varianza. Pero también al momento de sacar la raíz cuadrada de la varianza se debe dividir sobre la población, ¿ya? Entonces ahí, pues en todo caso, como ya habíamos realizado acá nuestra formulita, simplemente sacar la raíz cuadrada. En este caso mi raíz cuadrada de 1.5464 es 1.23. Esta llega a ser mi desviación estándar, nada más. Vemos que la desviación estándar puede ser también de esta manera, donde vemos acá ya si es poblacional o si es con muestreo, es decir, un parámetro de muestreo. Pero lo que me interesa también saber es cómo yo puedo sacar esto en intervalos, ¿ya? En intervalos lo manejamos así porque acá ya tenemos los límites, el límite inferior y el límite superior. Para esto yo voy a realizar mi tabla. Ya saben cómo se saca en este caso la marca de clase, ¿no? La frecuencia absoluta que está acá. Este es mi promedio, cómo he sacado el promedio. Y acá están mis dos columnas que pertenecen a la fórmula de varianza. Ahora vamos a ver un poquito esto y vamos a ver cómo hemos sacado toda esta parte. Iniciamos con, en este caso, mi tabla de datos agrupados. Para esta lo único que tengo que realizar es la multiplicación de 7.5 por 5. Y esta 7,5 por 5 me da como resultado 37.5. Sucesivamente realizo lo mismo con los siguientes datos. 10 por 12.5 sale 125. Sucesivamente realizo esto del 30 por 17.5 que me sale 525. 22,5 por 40, 900. Y 15 por 27.5, 412.5. Toda esta fila se suma. Y al momento de sumar, divido sobre la cantidad de datos que tengo. En este caso, sacados de la frecuencia absoluta. Y mis datos son 100. Entonces, voy a dividir y sacar mi promedio, que va a ser 20. Una vez que yo ya tenga este dato, paso, en este caso, al paso 2. Donde realizo esta fórmula que ven acá. Vamos a realizar esta fórmula mediante lo siguiente. Voy a acá restar con mi promedio que saqué. ¿Y qué es lo que voy a restar? En este caso, los datos de mi marca de clase, 7,5 menos 20. Y esto me sale 156.25, lo cual tengo que colocar en mi tabla. En este caso, acá, 156.25. Posterior, realizo lo mismo con todos. Ojo, esto está elevado al cuadrado. No hay que olvidarnos meter en la calculadora con paréntesis. Realizar 12,5 menos 20, porque es mi promedio. Y me va a salir en calculadora 56.25. Elevado al cuadrado, obviamente, ¿no?
y así sucesivamente con todos mis datos. 17.5 menos 20 elevado al cuadrado me sale 6.25. Una vez que saco todo esto, como les había mencionado, voy a multiplicar por mi frecuencia absoluta. Entonces, este resultado que me salió 156 lo multiplico por 5 hasta que yo pueda llegar a sumar todos estos datos de esta columna. Una vez que sume estos datos, como ya les había mencionado, tengo que sacar acá lo que es mi varianza con este resultado. Simplemente reemplazo en la fórmula. Acá me está pidiendo varianza poblacional, entonces me está pidiendo sobre la cantidad total. Lo divido sobre 100, ese es mi n, y obviamente esta operación meto a la calculadora. Debería darme 26.25 años y en este caso es elevado al cuadrado. Si me pidiera una población o una varianza muestral, tengo que restar con menos 1. Y acá me saldría 26,51 años, que no hay mucha diferencia, ¿no? Y simplemente para sacar la desviación estándar lo tengo que elevar sobre lo que es la raíz, nada más. O sea, colocamos el dato que saqué, 26.51, y el resultado que me sale es mi desviación estándar. Por último, vamos a ver cómo es la parte relativa. Ya hemos visto las partes absolutas y la relativa no es nada más que la vinculación que tiene con un sistema porcentual similar a lo que va a ser la frecuencia relativa. Coeficiente de variación es otra medida. Esta es la fórmula. Coeficiente de variación, donde vamos a poder observar que tengo dos datos. Acá, por ejemplo, puedo tener la desviación estándar, en este caso de los datos que ya sacaron, y acá 4 centímetros es mi desviación estándar, por eso necesito sacar sí o sí variación para desviación estándar y desviación para coeficiencia de variación. Lo divido sobre 170, que es la talla, lo multiplico por 100, porque si es porcentual siempre tiene que haber multiplicación por 100. Entonces acá, de los resultados que yo saqué anteriormente, tengo que ver la multiplicación. En el primer ejercicio que vi de datos no agrupados, era una tabla simple, me salió el resultado de varianza me salió 1.23 años. Pero mi coeficiencia de variación me sale, que es la desviación estándar, que me salió 1.23 años sobre el promedio, y mi promedio fue 15,18. Divido ambos y esto lo multiplico por 100. Me sale 8.1%. Entonces, este es mi coeficiencia de variación. Vámonos con el siguiente ejercicio, que era para datos con intervalos, es decir, estaban con intervalos estos datos. Simplemente mi desviación estándar acá me había salido 5.12 años, lo pueden corroborar en anteriores diapositivas. La división es sobre el promedio, mi promedio acá me salió 20, entonces mi resultado es 0,256. Multiplicarlo por 100, porque es coeficiencia de variación, tiene que estar relativamente al porcentaje, y me sale 25.6%, entonces este es mi coeficiencia de variación. Si nos damos cuenta, no es muy complicado realizar este tipo de ejercicios. Para sacar lo que son la varianza, necesito sí o sí mi promedio. Pero para yo saber la desviación estándar necesito sacar sí o sí la varianza. Y para sacar mi coeficiencia de variación, sí o sí necesito saber mi desviación estándar. Esto va de cadena, entonces es por eso que necesito sí o sí saber sacar mi varianza. Y esto sería todo, espero que te sirva mucho el video.